Muchas gracias por la invitación. El riñón y el corazón están íntimamente ligados. El doctor Vega mostró que el riñón va primero. Hay una sentencia muy antigua de un gran pensador que dice: pienso, luego existo. Los cardiólogos decimos: lato, después me perfundo. Pasado esto, vamos a mis conflictos de interés. Yo soy cardiólogo dedicado a insuficiencia cardíaca y he recibido algunos sponsors, digamos, por algunos trabajos clínicos y algunos honorarios por speaker. ¿Qué sabemos nosotros de la insuficiencia cardíaca? A nosotros nos encantaría tener datos chilenos, algún día los vamos a tener, y cuando el auge de insuficiencia cardíaca se active, vamos a tener datos realmente interesantes. ¿Qué sabemos nosotros de la insuficiencia cardíaca? Es una enfermedad extremadamente frecuente. Estos son los datos del 2010, que se analizan en el 2014 en la Asociación Americana del Corazón. Y ustedes pueden ver que la prevalencia en Estados Unidos de insuficiencia cardíaca después de los 20 años de 5.1 millones de pacientes, que corresponde al 2.1% de la población, que genera una incidencia de casi 1 millón de casos nuevos cada año, y que hay altas hospitalarias como primer diagnóstico más de 1 millón, y que el costo de salud en los Estados Unidos son 30 billones de dólares. Mis amigos ingenieros siempre me dicen que ellos quieren, son economistas, participar con el 1% del mercado. Para el 2030, ¿qué se proyecta? Y el 2030 es ahora, es mañana. 8 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca, 70 billones de dólares en gasto en salud. El 70% del gasto en salud son hospitalizaciones. ¿Qué sabemos nosotros de la insuficiencia cardíaca? Que cursa durante mucho tiempo con un curso que es subclínico, con pocos síntomas, el que no se manifiesta, y que el paciente, cuando llega a manifestarse y requiere una hospitalización, viene la cascada en la cual cada hospitalización que tiene el paciente significa peor pronóstico. Nosotros sabemos en la actualidad que la insuficiencia cardíaca, la mortalidad es el 50% de los pacientes a 5 años una vez diagnosticada. ¿Cuáles son las características? Y aquí tenemos datos, y estoy muy orgulloso de esto, que son datos antiguos del registro chileno de ingresos por insuficiencia cardíaca en algunos hospitales, y ustedes pueden ver, comparado con estos trabajos que tienen miles de pacientes, nosotros juntamos alrededor de 600 pacientes. Son la distribución de mujeres, fracción de eyección normal en Chile. Casi el 45% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal a la ecografía. Si ustedes se fijan que parece que la insuficiencia cardíaca es secundaria a algo. Es secundaria a hipertensión, a cardiopatía coronaria, diabetes, fibrilación auricular, y ustedes vean las tasas que tenemos nosotros. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca, el primer tratamiento y la primera novedad en tratamiento, que es prevenible. El 70% de los pacientes son coronarios y casi el 90% son hipertensos. Y también sabemos que las terapias que tenemos en insuficiencia cardíaca son múltiples. Tenemos terapias no farmacológicas y terapias farmacológicas. Y entre las terapias farmacológicas están los cambios de estilo de vida, marcapasos especiales, desfibriladores especiales, trasplantes cardíacos, y en el último tiempo ustedes han escuchado de corazones artificiales, o que nosotros llamamos asistencia ventricular. Y también para el manejo, como lo comentaba el doctor Vega, de la sobrecarga de volumen, la ultrafiltración o la diálisis, peritoneodiálisis o hemodiálisis. Y en cuanto a los medicamentos, la verdad es que tenemos una gama de medicamentos muy interesantes que se basan en el bloqueo neurohormonal. Suben las catecolaminas, las bloqueamos, mejora al paciente. Está activado el sistema renina, angiotensina y aldosterona, lo bloqueamos, mejora al paciente. Y eso llevó a construir el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que, como ya les comenté, tiene dos fases o dos tipos fisiopatológicos: fracción de eyección reducida. Primero vamos a tocar ese punto. Caso 1, paciente en ritmo sinusal, hipertrofia ventricular izquierda del electrocardiograma, radiografía cardiomegalia con congestión pulmonar, una ecografía con una fracción de eyección de 30% con insuficiencia mitral moderada y una coronografía sin lesiones, una miocardiopatía dilatada. ¿Qué nos dicen las recomendaciones internacionales hasta el 2012? Que si tienes una insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, y eso es fracción de eyección menor de 40%, y por supuesto tienes síntomas, tienes que usar diuréticos para reducir la congestión. ¿Cuánto es diurético? La cantidad mínima necesaria para el control de los síntomas congestivos. Anda reduciéndolos, trata de suspenderlo y trata de manejar al paciente sin diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos generan hipotensión, trastornos electrolíticos y activación del sistema neurohormonal, y generan daño renal.
tienes que darle a un paciente un YECA o un ARA2, que es indistinto, si bien en la mayoría de las guías le dicen que empiece con un YECA y no con un ARA2 y un beta bloqueante. Y al paciente lo va siguiendo. Entonces, diurético para descongestionarlo, YECA o ARA2 en dosis pequeñas titulables. Por ejemplo, en April 2,5 hasta 10 miligramos 2 veces al día. Un beta bloqueante como Carvedilol 6,25 hasta llegar a 25 2 veces al día. Una vez que tienes esto titulado lo máximo tolerable, si el paciente persiste sintomático en capacidad funcional 2 a 4, agregar un antagonista de aldosterona, que fundamentalmente es espironolactona en Chile, y hace un par de meses atrás, a principios de año, se incorporó eplerenona en Chile gracias al laboratorio que lo fabrica. Si el paciente persiste sintomático a pesar de esto, con dosis adecuadas de esto, empezamos a tratar pacientes con medicamentos como ivabradina, infracción de eyección menor a 35 y pacientes con frecuencias cardíacas mayores a 70 en ritmo sinusal. Si el paciente persiste sintomático y tiene características, fracción de eyección menor a 35% y QRS ancho, colocar un dispositivo eléctrico, un desfibrilador con un resincronizador. Esta terapia en la actualidad cuesta 12 millones de pesos. Si el paciente persiste sintomático, te dicen pon todo lo que tengas en la farmacia para que el paciente le vaya mejor. Si eso no resulta, cómprale un corazón que es un fierro y trata de salvarle la vida. Y si eso no resulta, le hacemos un trasplante que en Chile son entre 25 o 30 al año. Por lo tanto, como dirían los muchachos, no salvamos a nadie. ¿Cuáles son las novedades? La novedad en la actualidad es que tenemos un medicamento nuevo, que es un análogo de espironolactona, que tiene un perfil de seguridad un poco mejor, que se llama eplerenona. Fíjense de cuándo es el trabajo pivot que generó la indicación, las recomendaciones, 14 años atrás. En este fue muy interesante porque mi departamento de cardiología y en lo personal nos tocó participar en este trabajo. Pero fíjense ustedes, nosotros sabíamos que espironolactona en fracción de eyección menor a 35%, capacidad funcional 3-4, tiene beneficio. Y esto se exploró muchos pacientes, más de 6.000, después de un infarto agudo del miocardio, entre los 3 y los 14 días posteriores, que tuvieran una fracción de eyección menor de 40% y que tuvieran clínica de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor a 40%, o diabetes sin necesariamente insuficiencia cardíaca y fracción de eyección también reducida. ¿Y eso por qué? Porque la diabetes mellitus después de un infarto tiene 3 o 4 veces más riesgo de provocar o terminar en insuficiencia cardíaca. ¿Y qué se vio en estos pacientes? Que después de un infarto con fracción de eyección menor de 40%, diabetes o insuficiencia cardíaca, había un 15% de reducción de la mortalidad y un 17% en reducción de la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, parece que los pacientes post-infarto, algunos califican para el bloqueo mineralocorticoide. ¿Y cuál era la gracia de este medicamento? Con menos de 1% de ginecomastia, ya que la espironolactona, el estudio Rales, mostró 9% de ginecomastia. La historia no termina ahí. El año 2011, otro estudio con más casi 3.000 pacientes y que exploró un antagonista mineralocorticoide, que es eplerenona, en fracción de eyección no mayor de 35%, pero en capacidad funcional 2. O sea, pacientes que uno considera que son poco sintomáticos, pero con fracción de eyección reducida, y de esto es un número importante de pacientes. Y que se demostró que si disminuye un 37% el punto final combinado de hospitalización y muerte cardiovascular y muerte de cualquier causa en un 24%. Por lo tanto, se acuñó el concepto y que las guías cambiaron en el 2012 en que los pacientes claramente se beneficiaban de un bloqueo a 2 niveles del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La pregunta, ¿terminamos ahí? No. ¿Por qué? Porque lo que estábamos haciendo en la actualidad, sabíamos que si las catecolaminas estaban altas y las bloqueábamos, el paciente le iba mejor. Si tenía renina alta y la bloqueábamos, le iba mejor. Si la angiotensina estaba alta y la bloqueábamos, le iba mejor. Y si el paciente tenía aldosterona alta, también le iba mejor. Y lo que nosotros estábamos haciendo en la actualidad, en el paradigma que es el bloqueo neurohormonal, es bloquear las cosas que estaban malas. Y lo que nosotros sabemos que el organismo, cuando se activa la inflamación, se activa la antiinflamación. Cuando se activa la coagulación, se activa la anticoagulación o la fibrinolisis. Por lo tanto, hay un yin y un yang que es un balance. Y que se descubrió, y lo sabíamos hace tiempo, que habían péptidos como los péptidos natriuréticos, la adrenomedulina
o péptidos vasoactivos intestinal, que son péptidos vasodilatadores. Son antiproliferativos, disminuyen la fibrosis y disminuyen la retención hidrosalina. Y nosotros sabíamos esto hace muchos años atrás, ya hace alrededor de 20 años atrás, se intentó un trabajo en que se favoreciera esto y el resultado fue negativo por seguridad, por mucho angioedema. En la actualidad nosotros tenemos lo que se llaman los bloqueadores inhibidores de la neprilicina, que inhiben el metabolismo de las sustancias vasodilatadoras y que generan baja de presión, disminución del tono simpático, natriuresis con diuresis, disminución de la vasopresina, disminución de la aldosterona, de la fibrosis y la hipertrofia. Y se exploró en el siguiente estudio, que se llama Estudio Paradigma, presentado en el año 2014 en el Congreso Europeo de Cardiología, que exploró dos situaciones muy interesantes. Uno, un paciente estaba con un IECA o un ARA2 beta bloqueante y espironolactona, y cada vez que se hacía un ensayo para agregar un cuarto medicamento siempre fallaban. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno usa un cuarto medicamento en una condición, lo más probable que falle por ley de probabilidades. Y este estudio fue muy interesante, coleccionó un montón de pacientes que toleraban el enalapril, que lo llevaban a dosis máximas de enalapril y esperaban un par de semanas y cambiaban el enalapril por este nuevo medicamento. Y lo randomizaron a enalapril, 20 miligramos 12 al día, versus este medicamento nuevo que se titulaba hasta 200 miligramos 2 veces al día. Y este medicamento era un medicamento dual. Parte de la molécula tiene valsartán, un ARA2, y parte de la molécula tiene sacubitril, que es un inhibidor de la neprilicina. ¿Cómo se exploró este estudio? En fracción de inyección baja, los promedios fueron bajo 35%, que la mayoría de los pacientes estaban en capacidad funcional 2, que los pacientes todos, el 100% tenía un IECA en dosis titulable máxima, que el 93% tenía beta bloqueantes. En la década del 2000, tener pacientes en registros en las clínicas de falla cardíaca con más de 70% de introducción de beta bloqueante era un éxito, era virtuoso, era un objetivo de calidad, y que los antagonistas mineralocorticoides alcanzaban solo el 54%. ¿Y esto por qué? Porque el estudio empezó a randomizar los pacientes antes del 2011, que estuviera a disposición los datos del estudio ya que avalaba los mineralocorticoides en capacidad funcional 2. ¿Y qué obtuvimos? Estos son los puntos finales a evaluar. Punto final primario, muerte cardiovascular y disminución de hospitalizaciones. Reducción 20% con una P extremadamente significativa. Muerte cardiovascular, 20% de reducción del riesgo relativo. Hospitalizaciones por falla cardíaca, 21% de disminución del riesgo relativo. Es el primer trabajo que sustituye un medicamento que saca uno, mete otro medicamento y obtiene un beneficio que no habíamos tenido hasta ese momento. Las curvas son estas. ¿Qué uno aprendió de este trabajo? Primero, esta es una molécula nueva. Segundo, tenemos que aprender a usarla, nunca la habíamos usado antes. Y tercero, que en el fondo tenemos que hacer la experiencia para aprender a usarla e indicarla bien en los pacientes que correspondan, que sería fracción de eyección menor al 35%, en capacidad funcional 2, que toleren máximo IECA o que sean intolerantes a esto. Cuando uno mira a un paciente con con capacidad funcional 2, uno dice el paciente es poco sintomático, tiene buen pronóstico. Fíjese los eventos, muerte cardiovascular u hospitalización. Fíjense ustedes, en el enalapril, alrededor de los 27 meses, el 30% de los pacientes les pasa algo. Y cuando uno considera hasta en la actualidad que capacidad funcional 2 es un paciente estable y le pasa a 1 de cada 4 algo, o se muere o se hospitaliza, uno dice, estos no son pacientes estables. ¿Cuál era el gran temor de este trabajo? Los efectos adversos. Por eso los eligieron muy bien y tenían que pasar por un IECA antes, porque también con los IECA tuvimos, cuando los empezamos a usar, el miedo del angioedema, y que lo vemos muy infrecuentemente, pero ocasionalmente cuando lo vemos es un desastre. Y ustedes pueden ver que, como es un gran vasodilatador, genera más hipotensión, pero no hay trastornos importantes del potasio, son pocos los pacientes, si bien es más frecuente con el enalapril, la creatinina sérica se eleva menos frecuentemente con este nuevo medicamento, que la tos es menos frecuente y que los efectos adversos que discontinúan el medicamento alcanzan el 10% de los pacientes. Pero nosotros sabemos que con la espirolactona
se suspendió el medicamento por efectos adversos en el 26% de los pacientes. Y que el angioedema, como los pacientes estaban muy bien elegidos, es una rareza y la verdad es que es independiente del medicamento. ¿Qué motivó esto el 2014? Que el 2016, en las guías europeas de insuficiencia cardíaca, así como las americanas, que se generó una corrección, un adendum, una de esas guías, ustedes pueden ver que en el momento el diagrama de flujo del tratamiento es, en verde, muy buena evidencia en la indicación, con mucha fuerza, pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, empiece la terapia con un YECA o un ARA2 y beta-bloqueo. Titula la máxima dosis tolerable. Los diuréticos son para reducción de los síntomas congestivos. Si permanece el paciente con fracción de eyección baja, menor al 35%, agregue un antagonista mineralocorticoide si está en capacidad funcional 2, 3 o 4. Si el paciente persiste sintomático y tiene titulado al máximo, fracción de eyección menor al 35%, y el paciente sigue sintomático en capacidad funcional 2, 3 o 4, te dicen, puedes sustituir el YECA o el ARA2 por sacubitril/valsartán. Con menos fuerza y en amarillo está, evalúalo para ver si requiere un marcapaso especial, terapia eléctrica o ivabradina. Si el paciente tiene síntomas persistentes y resistentes a la terapia anterior, te dicen de nuevo, haz lo que puedas y trata de usar la farmacia que tengas para que el paciente pueda tener menos síntomas. Y ustedes se fijan que todos estos sí tienen salidas. Si el paciente está en capacidad funcional 1 con fracción de eyección mayor de 35%, con YECA en dosis máxima y beta-bloqueo en dosis máxima, no necesita el paso siguiente. Por lo tanto, esto es lo que nosotros llamamos el uso racional de la terapia farmacológica. ¿Qué otras novedades tenemos? Nosotros sabemos que el doctor Vega habló del síndrome cardiorrenal, a la cual no voy a mencionar, pero que también es frecuente que la insuficiencia cardíaca tengamos anemia. Si uno se pregunta, yo estoy de acuerdo con él, que este es un constructo del señor Ronco, que fue la primera diapositiva. Pero es una forma muy elegante e interesante de entender cómo se comportan los pacientes. Nosotros sabemos que la anemia es frecuente en la insuficiencia cardíaca y a disminución de la capacidad funcional de 1 a 4 aumenta la prevalencia de anemia. La pregunta durante mucho tiempo, durante 10 años, es ¿cuál es la hemoglobina ideal en un paciente con insuficiencia cardíaca? Y esa respuesta no la tenemos. Lo que sí sabemos es que cuando intentamos subir la hemoglobina en los pacientes sobre 10, los pacientes no se mejoraban de la insuficiencia cardíaca. Si bien los estudios exploratorios iniciales de casos clínicos sí decían que era beneficioso. Sin embargo, siempre hay gente que es más inteligente que uno, siempre, y muchos, y hay gente que es más porfiada que uno, y algunos dijeron, bueno, si no es la anemia será el hierro. Y lo que se dieron cuenta es que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad inflamatoria también, que hace que la disponibilidad de hierro iónico que está metido dentro de la mitocondria para la fosforilación oxidativa generaba una alteración mitocondrial de la generación de ATP, y segundo, que hay muchos procesos metabólicos con la contracción muscular que el fierro iónico tiene que estar disponible y estaba secuestrado por la inflamación crónica. Y hay 2 estudios que demostraron mejoría de los síntomas de la capacidad funcional y reducción de las hospitalizaciones cuando usando carboximaltosa en pacientes con ferritina menor de 100 o ferritina entre 100 y 300 y saturación transferrina menor a 20 con o sin anemia, los pacientes se benefician sintomáticamente de la insuficiencia cardíaca. Pasamos al segundo caso y es una mujer de 74 años hipertensa con IMC 34, bajita, con algunos kilos de más, hipertensa, que tiene un soplo sistólico del mesocardio 1 de 6, expiración prolongada y edema extremidades inferiores y varices. Y el electrocardiograma muestra una hipertrofia ventricular izquierda y la ecografía nos dice que tiene una función ventricular normal con una hipertrofia ventricular izquierda y que tiene alteración de la función diastólica tipo alteración de relajación. Probablemente cuando vemos este caso clínico es el 50 o 60% de las mujeres de esta edad que tienen esos síntomas y la primera pregunta, ¿tiene insuficiencia cardíaca? O simplemente tiene un EPOC o comorbilidad.
En la década del 2000, cuando un paciente así se iban a clínicas de insuficiencia cardíaca con médicos dedicados a insuficiencia cardíaca, lo que sucedía es solo que el 20% de los referidos egresaban con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero cuando la tienen, o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no hay ningún ensayo clínico de medicamento, de intervención, de rehabilitación o de lo que sea que mejore a los pacientes. Por lo tanto, no tenemos una terapia específica para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos bien la hipertensión, tratamos bien la diabetes, nos aseguramos que no sea isquémica, tratamos de que la presión esté el límite adecuado, tratamos el EPOC y la comorbilidad y las mandamos a rehabilitación. ¿Cuáles son los escenarios futuros que ustedes se van a encontrar? Porque mi generación se encargó de que los infartos se murieran menos, que la hipertensión le empezamos a dar medicamentos y que los que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca, que los cardiólogos estamos haciendo que los pacientes con insuficiencia cardíaca vivan más, que no se mueran. ¿Qué les va a tocar a ustedes? Que en el fondo, problemas escenario de insuficiencia cardíaca avanzada, que los pacientes van a seguir empeorando, que la congestión y el bajo débito se empiezan a confundir, que tienen cada vez peor fracción de eyección, que cada vez los pacientes tienen más hipotensión e intolerancia a las terapias, no toleran dosis alta, que la comorbilidad en insuficiencia cardíaca, como el doctor Vega comentó, fíjense ustedes, 60% de daño renal, velocidad de filtración menos de 60 o de 45, hipertensión pulmonar con disfunción del ventrículo derecho, anemia entre 10 y 50% y trastornos hepáticos 46%. Entonces, doctor Vega, lo invito para que juntemos a algunos especialistas para que construyamos el síndrome cardiorenal, cardiopulmonar, cardioanemia y cardiohepático. ¿De acuerdo? Y hacemos un libro que se llama Medicina Interna. En estos pacientes, claramente esta comorbilidad aumenta la morbilidad y la mortalidad y tenemos resistencia a diuréticos, que para nosotros los cardiólogos significa que el paciente persiste congestivo a pesar de los diuréticos y que para mis amigos nefrólogos, resistencia a diuréticos es que el paciente no orina. Disminución de la tolerancia al beta-bloqueante YKR2 y múltiples hospitalizaciones. Estos pacientes tienen mortalidades de 50% al año. Muchas gracias.